Bienvenido a nuestro gran evento. Para nosotros es muy importante que participes para poder empoderarte, pero sobre todo entregarte herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar las mejores decisiones. Para tener una mayor experiencia, te recomendamos conectarte a través de tu computadora, mantenerte cerca de tu router o módem de internet. Una opción ideal es conectarte con el cable de red. Todas las preguntas que tengas las puedes hacer a través del chat. Al final, abriremos un espacio para responderlas junto con nuestros panelistas. Si no nos escuchas correctamente o si no puedes ver la presentación, escríbelo en el chat para darte solución. Disfruta y aprovecha este evento. Y si al final te gustó, exprésalo en tus redes sociales. Nos puedes encontrar con el @ScandiaMéxico. Gracias por asistir. Un año lleno de cambios, pero hemos sabido adaptarnos y hemos encontrado nuevas oportunidades. Un nuevo mundo en las inversiones ha llegado para todos. Existe una estrategia de inversión para cada estilo, personalidad y perfil de inversión. En Scandia, nos transformamos para brindar un valor diferente en el manejo de tu dinero. Invested. Porque sabemos que cada inversión cumple con un objetivo diferente, queremos guiarte para que tomes las mejores decisiones. Scandia es asesoría, experiencia y conocimiento. Ofrecemos asesoría financiera personalizada, una selección de productos, amplia gama de fondos de inversión locales y globales, portafolios de inversión Premium Scandia y estratégicos de acuerdo con tu personalidad como inversionista. Un nuevo mundo en las inversiones llega ya. Scandia. Tomemos decisiones conscientes. Muy buen día a todos. Bienvenidos a esta sesión. Feliz martes, inicio de semana casi. Y bueno, pues el día de hoy queremos platicar con ustedes sobre un tema que para nosotros es muy relevante, evidentemente, pero quizá muchas veces no nos lo explican bien, no lo entendemos, no sabemos cómo funciona, y estoy hablando de fondos de inversión. Pero más allá de los fondos hay que también entender qué hay atrás de, cómo podemos bajar la información de fondos de inversión desde toda la parte del análisis, todas las empresas, todas las instituciones que forman incluso parte del sistema financiero mexicano, hasta el punto de ahora sí, quiero invertir en un fondo de inversión, me siento seguro. ¿Y a qué va este tema? Vaya, hemos escuchado muchos comentarios en algunos países, algunos fondos de inversión no han funcionado, los fondos de inversión son lo mismo que cajas de ahorro en algunos otros países, cómo funcionan, mi dinero está seguro, cómo lo invierten, qué certeza tengo de que sea un fondo bueno o que sea acorde a lo que estoy buscando. Pues la realidad es que aquí vamos a aclarar muchas dudas. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Yo preparé unas cuantas preguntas que son las más comunes para que podamos revisarlo, pero pues vamos a empezar desde lo más básico. Y a mí me gusta mucho iniciar, pues vaya, con poco a poquito, como se dice, ¿no? Y eso con poco a poquito es entender cómo funciona el sistema financiero mexicano. ¿Por qué? Porque, a ver, sí entendemos que hay bancos, entendemos que hay operadoras de fondos, no me queda tan claro qué son. Un fondo de inversión, pues entiendo que invierte mi dinero, pero no sé cómo lo hace, no sé incluso quién lo regula. Entonces vamos a aterrizar todo y todas las figuras e instituciones creadas por el gobierno, instituciones incluso autónomas, tienen un papel importante en el sistema financiero mexicano. ¿Qué instituciones forman este sistema financiero? ¿Quién cuida de mi dinero? Porque al final estas instituciones lo que buscan es regular, es vigilar y es cuidar. Y al final existen entonces leyes que cuidan mi dinero y la respuesta es sí, pero vamos a detalle, ¿no?
¿quién es la institución financiera o la máxima institución financiera dentro de nuestro país? Y estoy hablando solamente en la parte de México. Ok, tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Alex, te estás yendo muy específico. No, quiero que englobemos toda la información y poco a poco irla aterrizando y también poder irlo analizando, ¿no? Poco a poquito. Ok, a ver, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿qué hace? Bueno, evidentemente tiene el tema de recaudación de impuestos, que es la parte del SAT, que es el sistema de administración tributaria, pero quitando eso, su rol tiene muchos más, objetivos, por ejemplo, la política fiscal del país. Es decir, establecer cuánto va a tener de ingreso, tener un presupuesto gubernamental, cuánto va a ser el ingreso del país con base en la recaudación de impuestos y cuánto también se va a destinar para diferentes rubros y sectores del país que se necesita gastar. Por ejemplo, la pavimentación de las calles, pues no llega gratis, ¿no? Digo, tenemos muchos peros de esas cosas, pero al final el presupuesto que se destina para cada rubro y cada sector dentro de la economía mexicana que viene por parte del gobierno, lo realiza la Secretaría de Hacienda. Ahora, la Secretaría de Hacienda no solamente tiene estas funciones, dentro de sus funciones también es la vigilancia de diferentes sectores, específicamente la parte financiera. Y es así como se apoya de otras instituciones. No son autónomas, pero son instituciones reguladoras de cada un sector. ¿Cuál es una de ellas? La Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y hemos oído, es que la comisión sancionó a tal cosa, luego salió de hecho en un banco que tuvo problemas y la comisión la absorbió sus operaciones. Hemos escuchado mucho eso, pero hay que entender entonces quién es. La Comisión Nacional Bancaria de Valores se encarga de vigilar y de cuidar el sistema financiero, el sistema bancario, para ser específicos, el sistema bancario, el sistema bursátil, y también ahí se incluyen las operadoras de fondos de inversión, que vamos a llegar a ese punto de las operadoras. Pero es decir, ¿quién vigila a los bancos? La Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Y hacia quién le responde la Comisión Nacional Bancaria de Valores? A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces ya vamos hilando un poco eso, ¿no? Ahora bien, tenemos también la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿Qué hace la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas? Pues prácticamente lo mismo que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero en lugar de vigilar a bancos y al sector, mercados bursátiles, a la parte bursátil, se encarga de vigilar y proveer todas las herramientas para un buen funcionamiento hacia aseguradoras y afianzadoras. Entonces vamos entendiendo cómo se va armando. Si pasamos a la siguiente, tenemos a la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. ¿Ellos qué regulan y a quién vigilan? Pues a las AFORES y evidentemente a las CIEFORES. Hay que recordar que la AFORE, pues es la institución que administra las CIEFORES, que las CIEFORES al final ahora sí son los vehículos en donde se invierte nuestros ahorros de la AFORE para poder tener percibir un ingreso cuando ya estemos jubilados, ¿no? Sobre todo por las personas que estamos ya en las leyes que avalan ahora sí el tema de la AFORE. Ahora bien, solamente están estas instituciones cuidando y velando de estos sectores, pues realmente Hacienda se apoya de otras dos. Que estas otras dos están enfocadas, ahora sí, para ser específicos, no en cuidar estos sectores, no en hacer la vigilancia de estos sectores, sino en ayudar al consumidor, al cliente final, a que tengan una buena relación con los sectores de abajo. Es decir, existe la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y es a quien yo acudo en caso de tener una problemática quizá con alguna aseguradora, con algún banco, con alguna operadora, pues se lleva a instancias de la CONDUCEF. Es donde levanto, mi queja y donde se procede para hacer los trámites necesarios para llegar a una conciliación con alguna empresa del sector financiero, ¿no? Sector financiero, me refiero a bancos, operadoras de fondos, aseguradoras, incluso hasta la AFORE. Ahora, el IPAB
es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El IPAB prácticamente es un fondo, es un fideicomiso que cubre hasta cierto monto el dinero de los clientes, principalmente que están en el sector bancario. Es decir, yo, Alejandro Díaz, tengo dinero en el banco A, el banco A termina con problemas financieros, la Comisión Nacional Bancaria absorbe al banco A, pero pues yo quiero retirar mi dinero del banco A que tenía ahí como en chequera, por así decirlo. El IPAB es quien tiene los recursos para poder hacer frente a eso, ¿no? Prácticamente es quien cuida ahí el dinero y quien tiene esas reservas, por así decirlo, para poderla hacerle frente. Obviamente los bancos participan y tienen una reserva y todo esto, pero el IPAB es quien podría decirse que te cubre, por así decirlo, de cualquier eventualidad. Ahora, esto es lo que está, pues, prácticamente dependiendo del gobierno, pero hay una institución de igual relevancia que la Secretaría de Hacienda, pero que es un ente autónomo, el Banco de México. Y hemos escuchado el año pasado, yo creo que fue cuando más escuchamos temas relevantes a Banco de México. ¿Qué sucedía? No, pues Banco de México o Banjico cortó tasas, la política monetaria de Banjico, Banjico cambió de gobernador hace poco, de hecho es mi tocayo, el gobernador de Banjico. Entonces, hay que entender cómo funciona y por qué es una entidad autónoma. Desde 1995, el Banco de México se le otorgó esta autonomía. Es decir, el Banco de México tiene un mandato primordial y ese mandato es mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. Es decir, cuidar la inflación, si lo traducimos a términos mucho más coloquiales. ¿Por qué? Porque Banjico lo que procura es que nuestra moneda mantenga un poder adquisitivo. Ese poder adquisitivo es que yo, el día de hoy, si compro con 100 pesos, no se va a poner un número, 10 kilos de tortillas, pues que el día de mañana, el próximo año, pues no, con 100 pesos no vaya a comprar solo 5, ¿no? O sea, sí va a existir inflación y quizá en lugar de ser 10 kilos van a ser 9.5 kilos, sí es la inflación normal, pero no algo que haga que nosotros perdamos poder adquisitivo. Y Banjico lo ha hecho muy bien. La realidad es que ha tenido un tema de inflación controlada, pero además de eso, Banjico, ¿qué más tiene de funciones? ¿No? Sí, la primordial, como lo mencioné, quizá es controlar la inflación, es decir, cuidar el poder adquisitivo de nuestra moneda. Pero sumado a eso, tiene otras funciones. Evidentemente, tiene que velar por el crecimiento del país. Junto con Hacienda, Banjico tiene una política, tiene un instrumento, la política monetaria. Banjico decide subir o bajar tasas de interés y de esta forma subir o bajar el precio del dinero cuando nosotros vamos y solicitamos un crédito, pues Banjico es quien pone las reglas del juego, ¿no? A cuánto se puede prestar y a cuánto le está prestando incluso Banjico a los bancos comerciales, ¿no? Y de esta forma, al mover política monetaria, que quizá vamos a necesitar tener también un taller solamente específico de esto, al mover política monetaria, Banjico lo que intenta hacer es estimular el crecimiento de la economía o incluso en algunas ocasiones frenarlo. Cuando la economía ya va muy acelerada, lo que decide Banjico hacer es subir tasas de interés y frenar. Es un poco más técnico, pero eventualmente lo podremos explicar con más detalle, pero al final Banjico es un ente autónomo. Ahora bien, entendiendo esto, ahora sí sabemos que hay instituciones grandes, las primordiales, y de ahí van dependiendo algunas otras. En el caso de fondos de inversión, regreso al tema de Hacienda, pues Hacienda es la institución más grande, por así decirlo, y de ahí tiene sus comisiones que le reportan. ¿Quién vigila a los fondos de inversión y a las operadoras? Vamos hacia adelante, ¿no? El tema es que ya sabemos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es quien está atrás de nosotros. Ahora sí, pasemos a lo siguiente, operadoras de fondos. ¿Cómo funciona una operadora de fondos? ¿Cómo administra el dinero? ¿Qué regulaciones tiene? Cabe aclarar que cada una de estas comisiones tiene su propia ley. Está la ley bancaria y de valores, está la ley de seguros y fianzas, está la ley del sistema de ahorro para el retiro. Están muy reguladas. La realidad es que existen leyes pues, para cada incluso subsector. En el caso de operadoras de fondos o de fondos de inversión, existe una ley de fondos de inversión específica solamente para eso. Podemos ir viendo poco a poco y desmenuzando el grado
de regulación que mantenemos hoy en día siendo una operadora de fondos. Scandia es una operadora de fondos y vamos a entrar más a detalle. Ahora sí, vamos a irnos un poco a teoría. Siempre es necesaria la teoría y pónganse de ejemplo, antes de aprender a manejar, pues nuestros papás o el profesor, si a alguien le pagaron el curso de manejo, te explicaban primero, ok, este es el carro, funciona así, estos son los pedales, este es el acelerador, el freno, el clutch, en caso de que fuera, o el embrague, en caso de que fuera estándar, palanca de velocidades, los espejos laterales, te van explicando toda la teoría. Aunque uno ya quiere manejar, primero necesitas saber cómo funciona el carro. Aquí es exactamente lo mismo. Necesitamos la teoría, las bases, para ver cómo funciona y ahora sí pasamos a ejemplos después. Pero vamos a leer esta parte muy brevemente, ¿no? ¿Qué son las operadoras y qué papel juegan? Pues prácticamente son instituciones financieras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ahí ya viene ahora sí el link hacia la Comisión Bancaria, que se dedican de manera profesional a administrar las carteras de valores de los fondos de inversión. Es decir, ¿qué hace la operadora? Bueno, la operadora de fondos prácticamente es, en este caso vamos a hablar de nosotros, Scandia, pero la operadora funge como la mamá de los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque le provee los servicios necesarios. ¿Cuáles son esos servicios necesarios que necesitan los fondos? ¿Qué áreas participan? ¿Quién está ahí? Y esto es bien importante para que podamos entender cómo funcionan los fondos de inversión. La idea es que pues podamos ir desarrollando un poquito más nuestro conocimiento financiero y entender que al final las operadoras son empresas. Empresas que se dedican a administrar dinero de terceros. ¿Cómo lo administran? A través de los fondos de inversión. Ya vamos a pasar a fondos de inversión. Pero entonces, ¿estas empresas cómo administran el dinero? Pues claramente tenemos un equipo de riesgos. Tenemos un equipo que se encarga de velar por los inversionistas, de ver los riesgos que existen, tanto riesgos financieros como riesgos operacionales, como toda la parte integral de riesgos, ¿no? Entonces, un equipo de riesgos que se encarga de revisar todo esto, pero a su vez existe un comité y este comité le reporta al consejo de la operadora, es decir, le reporta a los jefes, vamos a decirlo así, sobre todos los riesgos o todas las incidencias que han encontrado. Es decir, la parte de riesgos es fundamental para nosotros. Ahora bien, a veces es un poco contrario, ¿no? Porque tenemos el equipo de inversiones y el equipo de riesgos y quizá dicen, es que riesgos a veces tiene temas con inversiones porque limitan o inversiones es muy agresivo. A ver, no, la realidad es que el equipo de riesgos trabaja en conjunto con el equipo de inversiones y en este tipo de empresas que administran activos, que administran dinero de terceros, es necesario tener un equipo de inversiones. Este equipo, yo trabajo en el equipo de inversiones, administramos el dinero. ¿Y qué hacemos? Bueno, leemos reportes de empresas, leemos datos, noticias económicas, noticias políticas, toda esta información que está en una nube, vamos a decirle así, de información, tenemos que empezar a seleccionar qué información sirve, a empezar a detallar, a empezar a tomar nota de qué puede tener efecto hacia adelante. Tenemos también información, pues vaya, de temas incluso no solamente locales, sino tenemos información del extranjero y cómo puede afectar. En China aumentó la demanda de cobre. Ah, ok, tenemos empresas de cobre en el mercado mexicano, sí. Estas mineras le venden a China, sí. ¿Qué tanto se benefician? ¿O qué porcentaje de sus ventas o de sus ingresos totales vienen del cobre? De esta forma, nosotros entonces podemos ir aterrizando esa información. Ahora, como decisión, como equipo de inversiones, puedo decir, quiero ir y comprar todo el capital que tenemos en esta minera de cobre. No, para eso existe el equipo de riesgos. El equipo de riesgos nos ayuda y nos pone las guías de hacia dónde tenemos que movernos y los límites también, y son necesarios para cuidar siempre al final al cliente y cuidar pues también la capacidad de inversión que se tiene, ¿no? Nosotros como equipo de inversiones pues también reportamos a un comité de inversiones las estrategias. El comité de inversiones, vamos a decirlo así,
pone las directrices generales, ¿no? Nos vamos a enfocar en renta variable internacional, es decir, queremos invertir en acciones de Estados Unidos, acciones de Europa, acciones de Japón. Ah, perfecto, ok. Entonces las decisiones que vamos a estar teniendo hacia adelante, pues van a estar enfocadas en esa directriz. Ahora, ¿qué sector de Estados Unidos? ¿Qué tipo de instrumento para entrar a Japón? Esas ya son de las funciones del día a día que tiene el equipo de inversión que tenemos que realizar. Entonces, de esta forma, pues estamos complementados. Evidentemente, el equipo de inversiones tiene reglas que se deben de cumplir y cada fondo de inversión al cual le damos el servicio de gestión tiene también sus propias reglas. Vamos a entrar un poco más de detalle en eso, pero quiero que vayamos entendiendo cómo riesgos e inversiones se complementan, cómo vamos teniendo, ahora sí, una sinergia pues vaya, todas las áreas que participan dentro de una operadora de fondos. ¿Por qué? Porque un fondo de inversión no se invierte solito. Necesitas un equipo que esté atrás. Un fondo de inversión no se evalúa solito, no se calcula rendimiento solito, no es, vaya, como una acción que podemos ver cómo se mueve prácticamente sola. No, el fondo de inversión pues es una estrategia al final del día que debemos de tener pues todos los controles, todo el equipo y todo lo necesario. Ahora bien, pues, ¿qué pueden decir? Alex, el equipo de riesgos e inversiones son muy amigos. Y quizá exista un riesgo ahí. Pues la realidad es que somos de los sectores más regulados a nivel tema regulación, ley, pero de igual forma tenemos tanto auditorías internas, un equipo de auditores internos que revisan nuestros procesos y no solamente área de inversión, revisan procesos de ventas, revisan procesos incluso de recursos humanos. Recuerden que la operadora de fondos es una empresa que tiene áreas operativas, áreas administrativas, algunas áreas un poco más relevantes dado el giro de la empresa que es, ¿no? O sea, al ser una operadora de fondos y tener fondos de inversión, necesitas un enfoque muy sólido en riesgos, en inversiones, quizá, y en auditoría. Incluso, no solamente tenemos temas de auditorías internas, sino también tenemos temas de auditorías externas. Cada año, 2 veces por año. Entonces, realmente cualquier tema puede brincar tanto en auditorías internas como externas. Un proceso que no esté mal, que esté mal configurado, pues tenemos el tema de la auditoría interna para encontrar qué sucede, poder corregirlo y evitar llegar a una auditoría externa y una observación. O incluso en las auditorías externas, pues también sirven para eso, para entender y ver cómo estamos funcionando. Ahora, como mencionaba, somos de los sectores más regulados. ¿Qué quiere decir? En forma constante. Hay reportes que son diarios, se mandan a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hay algunos reportes que son mensuales y hay algunos otros que son trimestrales. Pero en forma constante tenemos que reportar cómo están nuestras carteras de los fondos de inversión, es decir, en qué invertimos, cómo está, vaya, el tema de clientes también, cómo los estamos catalogando, cómo estamos en cuestión de resultados, incluso se tienen que subir, se tiene que reportar todo eso, quiénes son, incluso hasta este tema, se sube quiénes son hacia las comisiones, quiénes son los miembros del equipo de inversiones, quiénes son los comités, cómo están configurados los comités, todo esto realmente es información que tiene la comisión. Entonces ellos pues están muy al tanto de lo que sucede en el día a día, en la operativa diaria. Ahora bien, sin perder importancia, y realmente son la base de una operadora de fondos, pues es todo el equipo administrativo, quitando estas áreas que ya mencioné, pues todo el equipo administrativo, el equipo operativo, quienes cargan las operaciones de los clientes, quienes se encargan pues realmente de atender a los clientes, incluso el equipo administrativo, quien se encarga de llevar nuestra contabilidad, quien se encarga de incluso recursos humanos, y tecnología. No podríamos hacer esto sin un equipo de tecnología que se encarga, pues obviamente, de estar proviéndonos de los sistemas necesarios para la operativa diaria, ¿no? Entonces, este tema es muy importante. Y quizá viene mucho texto y un poco revuelto, pero hay que entender que como operadora, pues tienes equipos que te funcionan, que te dan este servicio específico, como son las áreas de inversiones, quizá riesgos, auditoría, pero todo lo demás sigue funcionando como una empresa. Ahora bien,
Vamos a entender entonces qué son los fondos de inversión. Ya entendimos que la operadora es la empresa, es la administradora, es la mamá de los fondos de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué es un fondo y cómo funciona? Hay que entender 3 puntos importantes de los fondos de inversión. Existe un control de riesgos en las decisiones de inversión y de decisiones de inversión con sentido. Existe un tema de diversificación, que esto lo voy a explicar un poco más adelante con detalle, pero al final buscamos obtener un rendimiento con una mezcla de activos que logra mitigar el riesgo de mercado. Y a su vez también tenemos un tema de rentabilidad. Y la rentabilidad al final es la suma de esta diversificación con este control de riesgos. ¿Qué buscamos en este sentido? Pues que se genere el mayor valor agregado con el menor nivel de riesgos posible. Posible, no realmente algo que no sea posible. Es decir, no se puede obtener una rentabilidad alta si no existe un riesgo inherente. Va de la mano, pero hay de niveles de riesgos a riesgos. Entonces, de esto nos sirve mucho para poner como cuáles o sobre qué se guían los fondos de inversión. Ahora, vamos a entender qué son los fondos. Igual, texto, aquí pueden ver en la parte de arriba el link, es la información tal cual como viene en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero un poquito más desglosado. Ahí pueden ver el dato completo y es un poco más técnico. Traté de hacerlo un poco más visible. Pero al final del día, ¿qué son los fondos de inversión? Pues son instrumentos de inversión generalmente enfocados para o diseñados para inversionistas pequeños y medianos. ¿Por qué gigantes? No, ¿por qué inversionistas grandes? Bueno, los inversionistas grandes tienen acceso a otros tipos de instrumentos, tienen acceso a banca privada, tienen acceso a banca patrimonial, a inversiones institucionales, son diferentes. Y quizá los fondos de inversión ya no les sea tan atractivo, buscan algo un poco más allá. Pero para personas o inversionistas pequeños y medianos hacen completamente sentido. Cuando no se tiene la gran cantidad de dinero, pero queremos empezar a crear un patrimonio, incursionar en el mercado, pues los fondos de inversión son ideales para lograr esto, dado que dependiendo de cada fondo y cada operadora, pues muchos no tienen un mínimo de inversión y puedes empezar con planes que te aporten en forma periódica y esto al final del día pues empiezas a formar un patrimonio y vas a tener un valor hacia futuro bastante bueno y atractivo, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan? Y es aquí quizá lo importante lo voy a poner con ejemplos, pero vamos a entender la parte teórica. Al final del día los fondos de inversión funcionan como vehículos. ¿Y por qué como vehículos? ¿Y a qué voy como vehículos? Porque nosotros como inversionistas dentro de los fondos tenemos dinero. Entonces, Alejandro tiene dinero, Juan tiene dinero, Pedro tiene dinero. Los 3 que tenemos dinero, pues queremos invertir en un fondo de inversión. Cada quien por su cuenta aporta al fondo de inversión el dinero que pueda aportar, que tenga ahí listo para invertir. Y de esta forma el fondo lo que hace es que captura o capta más bien todo ese dinero y lo dirige hacia una... Por eso es un vehículo, porque si el comprar no te genera rendimientos, te genera rendimientos lo que está dentro del fondo de inversión. Vamos a entrar a ese detalle un poquito más adelante. Pero entonces de esta forma, al ser un vehículo, pues su objetivo evidentemente es generarte rentabilidad. Su objetivo es obtener rendimientos. Entonces, un fondo, pues cuando tú te adhieres al fondo de inversión, yo busco algo. ¿Qué es lo que estoy buscando? Obtener rendimientos. Ahora, ¿los fondos de inversión son iguales? No necesariamente. Existen 4 fondos de inversión en México. Me voy a enfocar solamente en estos 2. Fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión en instrumentos de deuda. ¿Qué es renta variable y cuáles son los instrumentos de deuda? Vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, en mi ejemplo, no salgo aquí, pero sale Juan y sale Pedro. Ahorita vamos a ver Pedro. Pero Juan tiene su dinero y Juan decide invertir 100% de su dinero en un fondo de inversión. Este fondo de inversión, ¿qué hace? Toma el dinero y diversifica el dinero. Ese es un punto de lo que había mencionado. Este dinero lo divide entre diferentes papeles y diferentes instrumentos.
Es decir, lo divide por sectores y aquí lo analizamos. Pedro, al invertir en un fondo de deuda, ¿qué significa un fondo de deuda? Bueno, un fondo de deuda invierte en instrumentos de deuda, que son bonos gubernamentales, por ejemplo, los CETES o los M-bonos, son certificados bursátiles. Las empresas, cuando necesitan financiarse, pueden hacerlo de dos formas. Bueno, tres, dos en general. A ver, pedir prestado, y si piden prestado, pueden pedir prestado al banco o pueden pedir prestado a inversionistas. Estos acreedores, slash inversionistas, le prestan con una tasa de interés, quizá mucho mejor que la que el banco les cobraría a las empresas. La empresa quizá necesita crecer, ¿no? Quiere comprar maquinaria nueva, pero necesita dinero. ¿Qué sugiere? Pido un préstamo a 3 años, pero no lo pido al banco, se lo pido a los inversionistas, se lo pido a los acreedores que puedan. ¿Y qué les ofrezco? Que en 3 años les pago, pero voy a darles una tasa de interés del 6%. Cada año yo les voy a pagar 6% sobre el dinero que me prestaron. Perfecto. Vamos a suponer el ejemplo que Juan le prestara directo a una empresa a través de un certificado bursátil y Juan le presta 1,000 pesos y la empresa cada año le va a dar 60 pesos, que son sus intereses, el 6%, y al final le va a regresar sus 1,000 pesos, pero cada año le estuvo dando sus intereses. Es decir, su rentabilidad fue de 6% por año durante esos 3 años que tuvo el papel. Prácticamente así funciona el mercado. El gobierno hace lo mismo. ¿Qué dice el gobierno federal? Necesito dinero o necesito pagar una deuda que se me vence, voy a solicitar dinero al mercado. ¿Cómo? Voy a subastar CETES. Voy a ofrecer al mercado CETES que van a pagar un 4% de rendimiento y son a un año. Es decir, en un año te va a dar el 4% de rendimiento. Y pues ahí vamos como inversionistas a comprar. Así funciona el mercado de deuda, ¿eh? Piénsenlo aterrícenlo como una persona física. Si yo necesito dinero porque quiero cambiar de carro, ¿a dónde voy? Voy al banco, ¿no? Pero ¿qué tal si mi papá me puede prestar dinero? Entonces voy con mi papá y le digo, oye, préstame dinero, complétame para cambiar de carro y ese dinero te lo pago en 2 años y mientras te voy a dar intereses. Perfecto. Así tal cual funciona exactamente el mercado de deuda. Solo que aquí son empresas y necesitan montos muy grandes, montos de miles de millones de pesos incluso. Entonces, de esta forma funciona la parte del mercado de deuda. Ahora bien, un fondo de inversión capta el dinero de los inversionistas, captó el dinero de Juan, y con el dinero de Juan decide comprar papel del gobierno, CETES, por ejemplo, que el gobierno necesita dinero, se financia, coloca CETES, los compramos nosotros. Que la empresa, no sé, alguna empresa muy conocida, Liverpool, necesita dinero, perfecto, coloca deuda, y nosotros vamos y compramos deuda del Liverpool. Un banco, quizá Banco Scotia, necesita dinero, pues nosotros vamos y le prestamos el dinero, nos da un papel y al final de cierto plazo de tiempo se vence este papel. Así funciona el mercado de deuda y los fondos de inversión también. Entonces nosotros con el dinero que se capta de los clientes, vamos y compramos papeles de terceros. Nunca papeles de nosotros. De hecho, no nos quedamos con ninguna posición. Todo el dinero que llega de clientes inversionistas al fondo de inversión se compra en un tercero, se invierte en un tercero. Y de esta forma diversificamos. Por ejemplo, aquí 42% de este ejemplo está en papeles gubernamentales. ¿Qué quiere decir papeles del gobierno? CETES, M-bonos, diferentes instrumentos. 10% en papeles de empresas tecnológicas que necesitaban dinero. Recuerden, esta es la parte de deuda. 25% en consumo. Quizá Chedraui colocó deuda porque quería abrir una nueva tienda en Yucatán, ¿no? Quizá Soriana también colocó deuda y nosotros la compramos porque Soriana quiere remodelar sus tiendas para utilizar energía solar y poder depender menos de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, por poner ejemplos, ¿no? Entonces así nosotros vamos diversificando el dinero.
Es decir, un fondo de inversión no invierte en un solo instrumento, es muy raro, depende del objetivo del fondo, pero no, realmente tenemos diversificadas y pulverizadas las posiciones, lo cual hace todavía que sean instrumentos pues menos volátiles. Ahora, en el escenario de Pedro, su dinero que tiene para invertir va a decidir dividir 50-50. 50% lo va a mandar a un fondo A y el 50% al fondo B. Un 50% lo manda al fondo de deuda, que ya conocemos, que ya vimos y que ya explicamos. El otro 50% lo va a mandar a un fondo de renta variable. ¿Qué quiere decir renta variable? ¿Qué es técnicamente renta variable? Acciones de empresas. Cuando les comenté que una empresa se puede financiar de dos formas, una es pedir prestado o la otra es buscar nuevos socios. Cuando la empresa busca nuevos socios, ¿qué quiere decir? Que quiere ampliar el tamaño de la empresa con aportación de dinero de socios nuevos, pero esos socios nuevos al final también se hacen dueños de una parte de la empresa. Es decir, si a la empresa le va mal, a los socios nuevos y a los que ya existían, a los socios antiguos, pues también les va mal en cuestión de sus utilidades o en cuestión del valor de la empresa. Pero si la empresa empieza a crecer y le empieza a ir muy bien, pues obviamente también a los socios les va a ir bien porque ellos al ser dueños de la empresa, del negocio, pues va a empezar a generar utilidades y les va a empezar a dar dividendos a los socios. Es decir, al comprar acciones tú te haces socio de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona va y compra acciones de Walmart, de América Móvil, que es Telcel, Telmex, de Soriana, por poner nombres conocidos, de Cemex, pues uno se hace socio, al igual que los dueños, al igual que Slim, pues si a América Móvil le va bien, a mí me va a ir bien siendo socio, porque tengo acciones de América Móvil, Slim también le va a ir. Evidentemente la diferencia, el número de tenencia accionaria es diferente, claramente, pero el porcentaje de cómo te va a uno versus otro es exactamente el mismo, porque tienes pues el mismo tipo de activo, las acciones de la empresa. Los fondos de renta variable hacen eso. Con el dinero que llegó de Pedro al fondo de renta variable, dentro se hace una estrategia. Se decide en qué sectores y en qué empresas invertir este dinero. Y se busca en el mercado comprar. Entonces, con el dinero de Pedro se busca comprar acciones del sector tecnológico, se busca comprar acciones del sector financiero. Quizá Banorte es una buena oportunidad hoy en día, vamos a comprar acciones de este banco. Quizá está muy castigado el sector de aeropuertos por todo el tema de la pandemia, pero creemos que tiene valor hacia adelante en 1 o 2 años. Bueno, podemos empezar a incursionar un poco en este sector. Todo esto, obviamente, estas decisiones no son tomadas a la ligera, como les mencionaba. Tenemos pues un comité de inversiones bastante sólido, tenemos el equipo de inversiones y obviamente tenemos comités y pláticas con terceros, con analistas de empresas, con managers de otros lados, que nos dan información y nos abren un poco más el panorama y el horizonte, ¿no? Entonces, así funciona el tema de fondos. ¿Cómo llega el dinero desde un Juan, desde un Pedro hasta el fondo? Pues prácticamente es este camino. Ahora bien, vamos a poner ejemplos de fondos reales para entenderlo en forma más, más didáctico, con algo que existe. No lo dejemos solamente en algo empírico, en algo teórico, sino vámonos a algo que sí existe. En Scandia tenemos 4 fondos de inversión. Uno de estos fondos es el Scandia Deuda a Corto Plazo. Su nombre lo dice, deuda. Bueno, el nombre completo es Scandia Deuda a Corto Plazo, SADCB, porque al final los fondos de inversión, como les dije, pues, son vehículos, es decir, pues, también son una SA, pero al final se describe qué tipo de fondo es. Fondo de inversión de instrumentos de deuda. Ya sabemos que invierte en deuda. Clave de pizarra, SKDSP. Es decir, cómo se conoce en el mercado al fondo. Rara vez se busca como el nombre completo del fondo, sino normalmente la clave de pizarra es la que sirve para identificar. Tipo de fondo, el mismo nombre lo dice, pero aquí lo pongo otra vez. Fondo de inversión de instrumentos de deuda. Su categoría es de corto plazo. ¿Qué quiere decir? Existen diferentes categorías para todos los fondos. Bueno, 2 tipos de fondos que estamos revisando. Fondos de deuda, fondos de renta variable. Muy bien.
Dentro de los fondos de deuda hay categorías, hay fondos de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, discrecional, tasa real, gubernamental, existe un mar de fondos. Pero para entenderlos, pues hay cierta información que nos ayuda, ¿ok? Este fondo, pues es un fondo de corto plazo, pero aún así quiero que vean el tema, porque digo, la presentación se llama seguro invertir en fondos de inversión y quiero que vean el tema de cómo están diversificados. Actualmente en este fondo, y estos son datos reales y de hecho son datos al cierre de la semana pasada, 73 instrumentos están invertidos en el fondo de inversión. Estos 73 instrumentos son de 29 emisores. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo instrumentos, por ejemplo, de Scotiabank. Pero de Scotiabank tengo un instrumento de un bono de 3 años fijo, pero también tengo un bono de corto plazo de 3 meses. Y también tengo otro instrumento que esté en tasa real, por ejemplo, ¿no? O sea, ya empezamos a hacer una mezcla un poco más, más provechosa para diversificar riesgo. Ahora bien, ¿cómo está por sectores? Bueno, pues prácticamente este fondo, 57% se encuentra invertido en papel gubernamental, lo que les había mencionado, el gobierno emite, compramos nosotros como fondo de inversión, 29% lo traemos en papel corporativo, empresas, y ahorita les voy a poner el ejemplo, y 13% lo traemos en liquidez. Es decir, un fondo, y este es un dato importante, tiene la obligación de recomprar las acciones de los inversionistas. Es decir, Pedro y Juan no se podían vender las acciones de los fondos entre ellos. Ellos necesitan ir con la operadora para venderle las acciones del fondo y recibir el dinero. No hay un mercado secundario de fondos de inversión. Este es un dato bien importante. No es como que yo voy mañana y le ofrezco a Pedro que me venda su fondo de inversión. No se puede. El fondo de inversión necesita, más bien la operadora te recompra las acciones del fondo de inversión. Ese es un dato bien importante para que, sirve como conocimiento. Ahora, vamos a ver la cartera del fondo de inversión. Vamos a ver nada más si me abre el hiperlink. Y si me deja compartir. Qué raro. Ahí va. Entonces, yo les hablaba de un fondo que tiene 79 instrumentos, si no mal recuerdo, 73 instrumentos y 29 emisores. Aquí está, posición en valores gubernamentales, CETES, IEMs y otro tipo de instrumentos. Alex, ¿me ayudas a dejar de compartir para compartir la página de internet? Pero es el PDF. Ok, perfecto. O sea, aquí sí están viendo el PDF, ¿no? El PowerPoint con la gráfica. ¿Ya no se ve el PDF? No. Entonces deja comparto screen. Share. Listo. Ahora sí me confirman si se ve. Sí, ya lo vemos. Listo, ok. Es que estaba compartiendo solo PowerPoint, una disculpa. Entonces, aquí podemos ver CETES, o sea, la posición en valores gubernamentales. También podemos ver la posición en títulos bancarios. ¿Qué quiere decir? Que no tengo solamente de Scotia, como les decía, pero sí tengo 2 papeles de Scotia, ¿ya vieron? Aquí hay 2 instrumentos de Scotia. Tengo posición de Banorte, este también es de Scotia, tengo de Bancomer, tengo de otros bancos. Luego, papel privado, pues tengo General Motors, Financiera, tengo Genoma Lab, tengo Lala, Soriana, Toyota. Pueden ver que hay una diversificación en instrumentos. Es decir, no está todo concentrado. Y de esta forma podemos, no garantizar, pero sí podemos mitigar el riesgo de inversión. Yo, como miembro del equipo de inversiones, garantizo que no se concentre. Eso sí es un hecho. No tenemos una concentración alta. Y de esta forma el dinero que llega de los clientes se invierte en diferentes instrumentos para no tener una concentración. Ahora me pueden preguntar, oye Alex, y cuando llega mi dinero al fondo de inversión, ¿ese dinero se diversifica entre todos estos papeles? No necesariamente. Muchas veces ese dinero que llega nuevo lo utilizamos para comprar algún papel en específico, solo uno, pero
Lo que sí sucede es que el cliente al entrar a un fondo de inversión se lleva el rendimiento de todo lo que hay dentro, no, sin importar para qué se usó al final su dinero dentro del fondo. Como estrategia en los fondos de inversión, cuando llega dinero nuevo lo acumulamos en liquidez, ya que tenemos un buen monto para empezar a hacer una estrategia, vemos qué podemos comprar, ¿no? Entonces, ese fue un ejemplo de un fondo de deuda. Ahora, quiero pasar a un fondo de renta variable. Este fondo de renta variable se llama Scandia Renta Variable México, SADCB, Fondo de Inversión de Renta Variable. Realmente su nombre ya lo dijo. Al decir Fondo de Inversión de Renta Variable, sabemos que invierte en acciones. Perfecto. Ahora, muy bien, clave de pizarra, SKRVMX. Es decir, como se conoce al fondo, lo que les había mencionado. Tipo de fondo, fondo de inversión de renta variable. Invierte en acciones. Pero la categoría aquí sí dice especializado en acciones nacionales. Recuerdan que los fondos de deuda pueden tener categorías de corto, mediano, largo plazo y algunas otras más. En el caso de los fondos de renta variable pueden ser especializados en acciones, especializados en deuda, especializados en acciones nacionales, internacionales, especializados en mercados europeos. Puede tener un nivel de categoría mucho más específico incluso. Ahora, este fondo que nosotros administramos trae posición en 37 empresas diferentes. No está solo en una, no está en 10. Este fondo es un fondo diversificado, incluso más diversificado que el índice de precios y cotización. Ahora, por sectores, ¿cómo estamos? Tenemos posición en el sector energético, consumo, telecomunicaciones, materiales, y ahí están los demás que pueden realizar. 30% consumo frecuente. ¿Y por qué 30% de consumo frecuente? Vamos a ver la cartera, vamos a ver cómo está diversificado el fondo y qué es en lo que traemos posición. Y estos son ejemplos reales, por eso quise tardarme el tiempo necesario en esto. Materiales, tenemos empresas como Cemex, se los había mencionado, tenemos una minera que se llama G México, otra minera que se llama Peñoles. GCC son de cementos de Chihuahua, pero por ejemplo, este caso, GCC se enfoca más, o su mercado es Estados Unidos, prácticamente en México no vende. Entonces ellos producen en México, una parte también en Estados Unidos, pero todos sus ingresos son en dólares. Entonces, si en un momento el dólar se sube, pues, por ejemplo, GCC sería una buena estrategia para diversificar, ¿no? Empresas industriales, bueno, pues aquí tenemos empresas que se enfocan, agua es Rotoplas, por ejemplo. Sabemos que es Rotoplas, que tiene los tinacos, ya no se enfoca solamente en eso, se enfoca mucho más en servicios de purificación, traslado, almacenamiento de agua. Entonces ya comienzan a cambiar un poco las empresas como las conocíamos. Servicios de consumo no básico, un Liverpool, un Electra, por ejemplo. Empresas de productos de consumo frecuente, que era donde les decía, pues, obviamente empresas conocidas, Bimbo, Chedraui, FEMSA, pues es la embotelladora de Coca-Cola más grande en México, pero además es la dueña de Oxxo. Entonces, hace sentido. Gruma, Grupo Maseca. ¿Qué es Maseca? Pues prácticamente toda la harina y todo lo que proviene del maíz, pues ellos lo producen en México, pues vamos a decir que es el más grande productor de esa parte. Y no solo en México, sino en Estados Unidos vende muchísimo. Entonces empezamos a diversificar. Si se dan cuenta, son nombres muy conocidos. Algunos son un poco más técnicos y más de nicho, más enfocados, pero podemos darnos cuenta que tenemos posición en empresas de diferentes. Y en ningún lado, quiero aclarar esto, sale el nombre de Scandia como empresa en la que se invierte. ¿Y eso por qué? Porque no invertimos nosotros en Scandia, porque nuestros fondos de inversión invierten pues en terceros, dado su enfoque, dado las características del fondo. ¿Ok? Y así es como los inversionistas que tienen dinero, pues buscan diversificar su dinero. ¿Cómo lo hacen? En fondos de inversión, en este ejemplo, pues en Scandia, y estos son los 4 fondos de inversión que tenemos y en los cuales los inversionistas pueden diversificar. Ahora, ¿puede irse un inversionista a comprar solo un fondo? Sí puede. Debería, va a depender mucho del objetivo. Y recuerdan, si alguno de ustedes estuvo en la plática pasada, que fue creo que hace un mes, del perfil del inversionista, pues ahí recordaremos que teníamos un perfil, que nosotros teníamos que diversificar nuestra posición, que buscábamos pues tener un portafolio enfocado a lo que yo quiero, al plazo que voy. Entonces, cuando se hace esos portafolios, se utilizan fondos de inversión
para hacer este portafolio, y quizá un portafolio agresivo, porque yo voy a 30 años a mi jubilación, pues yo quiero algo con mucha exposición en renta variable estratégica, que es renta variable internacional. Quiero algo con posición en renta variable en México y quiero muy poquito, quizá en la parte de deuda, porque busco tener, sí, volatilidad, pero también quiero tener rentabilidad hacia largo plazo. Preguntas y respuestas frecuentes. A ver si con esto respondo a algunas que vayan surgiendo y las otras pues también aquí ya me las van a empezar a mandar para ya no tardarme. ¿Puedo perder todo mi dinero en un fondo de inversión? Pregunta que todo mundo hace y que la verdad es que es válida. ¿Se vale? Y a ver, recordemos que los fondos se encuentran diversificados. Les acabo de enseñar carteras en donde se tiene posición en Walmart, pero también se tiene posición en Cemex, en donde también se tiene posición, si hablamos de fondos de deuda, en posición de papel de Liverpool, pero también se tiene en papel gubernamental. La diversificación hace muy poco probable, y no quiero usar la palabra casi imposible, las palabras, pero es muy poco probable que se pueda dar una pérdida completa del capital. Sí puede haber minusvalía, e incluso en los momentos más volátiles del mercado, ningún fondo de inversión llegó a valer cero. Se tendría, vaya, que todas las empresas que forman parte de la estrategia de inversión valieran cero, se fueran a la quiebra. Y es muy poco probable ese escenario, o por lo menos estuvimos cerca el año pasado con todo el tema de la pandemia y aún así los mercados se recuperaron muy fácil, ¿no? Entonces, poco probable, realmente somos de las estrategias, de los instrumentos pues, más regulados. Las carteras de inversión que les mostré están en la página, son públicas. Esa información se publica cada semana se puede ver en qué se invierte un fondo de inversión. Es realmente una obligación que tenemos. Ahora, ¿qué pasa si la operadora quiebra? Ok, Alex, me estás diciendo que mi dinero no se puede hacer cero al estar invertido en el fondo, pero si la operadora, que es la mamá del fondo, la que administra los fondos, quiebra o es vendida, ¿qué pasa con mi dinero? Pregunta interesante. Vamos a ver. Pues los activos, como ustedes saben, pertenecen a los inversionistas, no pertenecen a la operadora. Es bien importante. Pertenecen a los inversionistas. Y se ha dado, en algunos casos, cuando las operadoras venden o deciden salirse del mercado o cerrar, hay algunas opciones. Uno, y es la menos utilizada, realmente yo solo en toda mi vida que llevo manejando, bueno, en toda mi vida, en los 13 años que llevo en el sector financiero de fondos de inversión, solo he visto una vez que cierren un fondo, esta es la opción, cierran el fondo, la operadora decide vender todo lo que trae dentro del fondo, todos los activos, si es de renta variable, por ejemplo, decide vender todas las acciones de Walmart, todas las de Cemex, todo, lo hace paulatinamente, y ya una vez que vendió todo, el dinero que tiene, que es el valor del fondo realmente en activos, se lo reparte a los inversionistas de acuerdo a la proporción de cada inversionista, que cada inversionista tiene dentro del fondo, ¿no? Y liquida la operación y listo, se cierra el fondo, ya se le pagó a cada cliente su dinero, se cierra el fondo y deja de existir, y la operadora cierra. Muy poco probable, normalmente terminan vendiendo, y esa es la otra alternativa, terminan vendiendo el fondo a un tercero. Es decir, la operadora Patito SADCB le quiere vender, quiere salirse del mercado, le ofrece Scandia sus fondos, Scandia los acepta, se los compra, y el cliente, que era de la operadora Patito SADCB del fondo X, pasa a ser cliente ahora de Scandia. Scandia toma la administración del fondo, toma todos los procesos, toma todos los activos del fondo, pero no es que Scandia se quede, o sea, compre los activos, vaya, y se pasen a ser propiedad de Scandia. No, la gestión del fondo y el fondo pasa a ser gestión de Scandia. Dani, no sé si puedes poner mute a las personas, gracias. Entonces, de esta forma, lo que sucede es que tu dinero no deja de existir y tu dinero no se va a ir porque la operadora era de la India y decidió cerrar operación en México y se fue con tu dinero. No, eso no sucede por el nivel de regulación que existe. Incluso, este es un dato importante, cuando se quiere vender una operadora a otro manager o a otro dueño, la Comisión Nacional Bancaria de Valores autoriza la venta o la puede echar para atrás. Entonces, a ese nivel de regulados estamos. Ahora, ¿cómo puedo saber en qué invierte el fondo de inversión que me están ofreciendo? A ver,
Todas las operadoras tenemos la obligación de publicar ciertos documentos. Estos documentos sirven para que el inversionista sepa y conozca el del fondo. Número 1 es el prospecto de información al público inversionista. Hagan de cuenta que este documento es como su acta de nacimiento del fondo, pero con mucho más detalle, ¿no? Te describe en qué invierte, cómo lo invierte, cuáles son sus reglas y sus límites de inversión. Te describe quién lo puede comprar, los horarios en los que se puede operar, la calificación que tiene, los riesgos a los que está expuesto y quizá un poquito más de detalles que no son tan relevantes como inversionista, pero ahí viene. Entonces, de esta forma, yo entendería cómo funciona el fondo. Ahora, hay que recordar, ya tenemos el conocimiento necesario para saber si es de deuda o de renta variable. Entrando al prospecto, ya nos aclaramos un poco más la estrategia. Eso es bueno. Otro documento es, el documento con información clave para la inversión. Prácticamente es el prospecto, pero resumido. Muy sencillo. No trae todos los datos al 100%, pero viene resumido lo más relevante. También sirve para entender la estrategia. Aquí se viene también un poco de gráficas de comisión y gráficas pues también de cuánto comisión, los cobros, vaya, que cobra el fondo. Pero también vienen los gráficos de rentabilidad. Entonces es un documento que se actualiza de hecho en forma mensual, entonces más seguido. Todas las operadoras tienen que subir esta información a su página de internet. Es una obligación. Informes semanales y mensuales con la composición de las carteras de valor. Cuando digan la cartera del fondo, ¿cuál es la cartera del fondo? ¿Cómo está la cartera del fondo? La cartera del fondo es el PDF que les enseñé. Es la posición y es prácticamente en todo lo que se está invirtiendo el fondo, el número de títulos o de instrumentos que se tiene invertido en cada acción o en cada bono o en cada FET o lo que sea, y el porcentaje representativo del total del fondo. Eso es la cartera y uno puede ver cada semana cómo está la cartera. Incluso puede revisar si ha bajado el número de activos que tiene el fondo o ha subido o cómo se ha comportado, ¿no? Y bueno, un dato más importante, bueno, también importante es que las operadoras tienen que subir también cualquier evento relevante. Si se actualizó el prospecto, ¿no? Le cambiamos el nombre al fondo, se tiene que compartir. Si se le cambió el régimen de inversión, se tiene que compartir. Toda esta información relevante también se tiene que compartir en la página de las operadoras. Y por último, entonces, Alex, a ver, tú me dices que sí estás seguro porque está invertido en terceros, vaya, o sea, el dinero del fondo se destina para invertirse en acciones de otras empresas, no de la operadora, por lo cual no hay riesgo de que la operadora se lleve mi dinero. Perfecto. Existen ciertos documentos que me pueden describir cómo funciona el fondo. Perfecto. Tengo certeza de que la comisión los regula. Sí, obviamente, pues vean que sean fondos regulados, empresas reguladas y que sí están autorizadas. Pero entonces, ¿cómo funciona el rendimiento? ¿Cómo sé cómo gano dinero? Bueno, los fondos de inversión son valuados. Hagan de cuenta, como es una canastita adentro, como es un vehículo, necesitamos darle un precio para evaluar. Entonces, el fondo de inversión en su totalidad se evalúa y se le dan precios diarios, número de acciones, evidentemente, y número de títulos. Cuando uno compra un fondo de inversión, se hace accionista del fondo de inversión. Aunque sea de deuda. Ahorita olvidemos esa parte, si es de deuda o de renta variable. Cuando uno compra un fondo, compra un número X de títulos a un precio tal. Y ese precio del fondo va a cambiar con el paso del tiempo, dado los resultados que tenga su estrategia de inversión. Es decir, si es un fondo de renta variable y en toda su estrategia de inversión pagó 10%, pues el cliente se lleva ese 10%, ¿no? Entonces, pues prácticamente el rendimiento del fondo se calcula con los precios. Es algo muy transparente. Cualquier persona podría realizar también el cálculo de precios para validar que la información sea verídica de lo que se está mostrando en una operadora, y pues es una forma muy fácil de poder revisar la gestión de los fondos de inversión, ¿no? El performance, compararlo incluso contra otros fondos de inversión de la misma categoría, te ayuda mucho a saber cómo lo estás haciendo. Y esto, pues, por mi parte sería todo. Si quieren, pasamos antes de las conclusiones a preguntas y respuestas. Aquí me mandaron algunas.
¿Quién determina qué y cuántos instrumentos forman parte del fondo de inversión? El equipo de inversión. Número uno, el prospecto del fondo te dice si es de deuda o de renta variable. Ya que te determina eso, te dice en qué te vas a enfocar. Por ejemplo, el fondo de renta variable de nosotros dice que pues, son acciones del mercado local, listadas en el mercado local, en la Bolsa Mexicana de Valores, o en Viva, que es la nueva bolsa, y te dice hasta cuánto puedes invertir en cierto tipo de acciones. Pero ahora sí, en forma interna, porque el prospecto al final es un poco más general en su régimen de inversión. Te dice, puedes invertir en acciones hasta 80%. O mínimo, perdón, 80%. Ah, perfecto. Pero ahora sí, ¿en qué acciones? Pues no voy a concentrar todo el 80% del fondo en una sola acción, o mínimo el 80% en una sola acción. No. Y ahí es cuando entra el tema, el área de riesgos y el área de inversiones para generar una estrategia adecuada, para saber cuánto puedes invertir en Cemex, hasta cuánto y por qué voy a fundamentar esa inversión. Eso pues prácticamente viene por parte del área de inversión. Y riesgos es quien pone los frenos, quien pone, oye, sí puedes invertir en Cemex, pero hasta 15% del fondo, no puedes invertir más por X o Y razón. Entonces, es un trabajo en conjunto que la verdad genera mucho valor, sobre todo pues, a los inversionistas. ¿Se puede invertir en cualquier fondo a través de Scandia o solo existen ciertas opciones? Esa es una muy buena pregunta y no lo toqué, o sea, porque quería enfocarme más en tema de seguridad de los fondos y cómo funcionan. Pero a ver, existen las operadoras, pero también existe otra figura que se llama distribuidora de fondos. En el caso de nosotros, Scandia, somos también tanto operadora, tenemos nuestros 4 fondos, pero también somos una distribuidora. ¿Qué quiere decir? Que tenemos fondos de terceros al alcance de nuestros clientes. Si un cliente llega con nosotros, se abre un plan, un producto de inversión, este producto lo puede invertir en fondos de nosotros, sí, pero también puede seleccionar fondos de terceros. No todos los productos tienen esas características, solo algunos, esa es ya un poco más tema del producto, pero vaya, sí puedes invertir en fondos de terceros. Ahora, de todo el mundo, en teoría sí se debería, bueno, no de todo el mundo, vaya, de todos los fondos que existen en el mercado mexicano, en teoría sí se debe, sí se podría, pero es un tema de contratos y relación, y en el caso de nosotros, ¿por qué no distribuimos todos de todas las operadoras? Porque somos muy selectivos y seleccionamos cuáles fondos hacen sentido y cuáles fondos complementan a los clientes. E incluso hay fondos que ya no les vemos valor, ya no los promocionamos y buscamos un fondo que los sustituya. Entonces, de esta forma, pues generamos valor para los clientes teniendo a su alcance, pues fondos de terceros que hagan sentido. Por ejemplo, y se lo digo en experiencia, en Scandia nosotros no tenemos un fondo de deuda internacional o de deuda en dólares, pero sí tenemos y distribuimos fondos de Franklin Templeton, por ejemplo, que ellos sí tienen fondos muy buenos enfocados en deuda internacional. Entonces, buscamos complementarnos, no nos quedamos solo con lo que tenemos y lo que ofrecemos nosotros, no, buscamos darle ese valor agregado al cliente. Así funcionan prácticamente las distribuidoras. ¿Cómo se determina el plazo de los fondos de renta variable? ¿Qué tan fácil es cambiar de fondo de renta variable? La realidad es que con nosotros es muy sencillo. Y digo con nosotros porque hay algunos otros fondos u operadoras que sí tienen un poco más de candados y restricciones. Existe algo que se llama plazo mínimo de permanencia, en donde tienes que quedarte un mínimo de tiempo en cierto fondo de inversión, pero además de eso existen comisiones de salidas o de entrada, sobre todo en fondos de renta variable. Algunas operadoras los tienen, nosotros no, y eso pues te incrementa el costo y ya no te sale tan fácil como, pues algo de renta variable local y me voy a renta variable internacional. En algunas operadoras te cuesta y mucho. Acabo de ver un caso donde te cuesta muchísimo el vender o por la comisión que te cobran. Aquí tienes la facilidad de cambiar tu perfil, de cambiar tu estrategia de inversión en forma muy rápida y sin un costo adicional. Ese es un punto a favor, ¿no? ¿Qué beneficio tiene Scandia comparado con las demás aseguradoras referente a los portafolios de inversión? Bueno, Scandia también es aseguradora, quizá por eso también va la pregunta. Tenemos la operadora y su empresa hermana es aseguradora. Y nosotros tenemos portafolios de inversión que están compuestos por nuestros fondos propios.
e incluso también tenemos portafolios de inversión que están compuestos por fondos de terceros. Esto lo hacemos pues, a través de varias métricas, análisis y simulación de portafolios y de performance. Y lo que tratamos de darles portafolios enfocados a perfiles de clientes. Es decir, si yo soy un cliente muy conservador, no quiero que mi dinero se esté moviendo en forma constante, pero sí quiero preservar mi capital y que tenga pues un rendimiento estable, pero no volatilidad, pues hay un portafolio diseñado para este tipo de clientes. No le vamos a ofrecer un portafolio agresivo que tenga renta variable y que pueda verse afectado por la volatilidad de mercado. Realmente sí estudiamos mucho el perfil del cliente y hacemos un portafolio para atender a cada perfil. Puede ser un cliente con un perfil no muy agresivo, pero que busca algo en dólares. Tenemos un portafolio que atiende ese perfil. Entonces, realmente es un trabajo en conjunto entre el área de producto, que conoce a los clientes, que platica con ellos, entre nosotros, incluso también el área de riesgos, para poder hacer portafolios y tener pues ya una estrategia muy bien encapsulada solamente en un portafolio, sin necesidad de que los clientes tengan que estar vendiendo, comprando y haciendo cambios a cada rato, ¿no? ¿Cuánto tiempo es recomendable estar en el fondo? Cuesta venderlo, muy en línea con lo que comentaba. Algunos fondos de inversión cuestan venderlo, en algunas otras operadoras, en el caso de nosotros no, prácticamente casi ninguno. Solamente hay unos fondos de una operadora que tenemos que sí cobran, pero es poquitito a la venta. Comparado con operadoras de fondos que no distribuimos, que está carísimo. Entonces, en el caso de nosotros, no te cuesta vender el fondo. ¿Cuánto tiempo es recomendable? Pues la realidad es que ahí va muy en línea con la plática que di el mes pasado. Tiene que venir de la mano de tu estrategia, de un análisis, de conocerte realmente qué quieres hacer con tu dinero. Y vamos a poner el ejemplo, el meterte a fondos de inversión no es como que, le meto hoy y le saco mañana. No, porque tienes que dejar madurar tu inversión. Incluso aunque sea deuda, es recomendable dejar madurar tu inversión. La parte de corto plazo, pues sí, ahí sí la necesitas, lo sacas. Pero si es de corto plazo, pues puedes tener algo, por ejemplo, en el fondo SKDSP, que fue el que les mostré, y de deuda de nosotros. Es un fondo de corto plazo, liquidez diaria, ¿y te va a pagar? Sí. ¿Y te va a pagar bien? Pues te va a pagar arriba de CETES, te va a pagar arriba de inflación, o por lo menos eso esperamos ahora con las tasas tan bajas, pero sí, esa es la idea. Y la intención es que si tú tienes una emergencia, saques de ese fondo, ¿no? Pero que lo dejes, o sea, ¿a qué voy? Vaya, no piensen que entrar en fondos de inversión es como comprar acciones, de entrar, compro la acción y luego la vendo ya que se subió. Pues no, estas son estrategias un poco más enfocadas a cierto plazo de tiempo y que se busca madurar como inversión, ¿no? Entonces, denle la oportunidad de conocerlos. Ahora, los fondos de inversión en muchos lugares se venden solos, en otros lugares se venden amarrados a un producto. Hay que analizar qué opción es lo que les gusta, qué es lo que quieren. En el caso de nosotros, Scan, tenemos varios productos que pueden atender sus necesidades a varios plazos. Entonces, pues ahí sí, se los dejo a selección de ustedes. Realmente la intención de la plática es que puedan entender esto, que ahora sí, cuando se acercan con algún asesor, sea de Scandia o sea de algún otro lado, puedan preguntar las cosas importantes, puedan entender que no les cuenten cosas que no son y que eso pues les ayude a ustedes obviamente a tener una mejor gestión de su dinero, ¿no? Por mi parte sería todo. Digo, las preguntas me las mandaron, sé que hay unas por chat, pero me las mandaron en general por aquí. Voy a quizá leer nada más uno. ¿Cuánto tiene que ya? ¿Cómo comparan las comisiones con bancos y aseguradoras? Ahí es un poco diferente, vaya. Con bancos, pues al final el banco te cobra cierta comisión dependiendo el dinero que tú estés metiendo en el banco. También te cobran, pues, por manejo de cuenta y depende del rubro, vaya. Si nos enfocamos en inversiones, vamos a poner un ejemplo, lo más fácil y conocido de los bancos, que son los pagarés, pues el banco te va a dar una tasa, pero esa tasa hay que quitarle impuestos y hay que quitarle comisión del banco. Sobre todo porque esos pagarés normalmente tienes que tener una cuenta de cheques en el banco, entonces algunos pues ya te cobran, ¿no? Y ya si sacas todo ese análisis de cuánto es y cuánto te queda, pues lo haces comparable con un fondo.
que tiene que ser un fondo de deuda de corto plazo para que pueda funcionar la comparativa. Si lo comparas con algo diferente, no te va a hacer. De hecho, ni siquiera comparar un pagaré con un fondo de deuda a corto plazo, pues no es correcto porque no son peras con peras. Ahí sí estamos comparando peras con manzanas o más bien como naranjas con mandarinas que se parecen pero no son lo mismo, por poner un ejemplo. Algo importante en los fondos de inversión, como mencioné, hay plazos mínimos de permanencia en algunos casos, pero en algunos otros no. ¿Qué quiere decir? Que si tú necesitas disponer de tu dinero, lo puedes hacer, comparado con un pagaré que sí te amarran a plazos forzosos, e intentar sacarlo antes es complicadísimo, ¿no? Entonces, analicen las opciones de verdad que vean que se puede hacer en el mercado. Hay muchas alternativas, no les digo solamente nosotros somos muy buenos, de verdad. Nos gusta cuidar a los clientes. Hagan sus comparativas, revísenlo y busquen realmente dónde les genera valor y que les haga sentido con su estrategia. Por mi parte sería todo, creo que me extendí casi 15 minutos, no sé si haya algo más, Dani. No, no hay más preguntas. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias por estar aquí, por estar conectados todo este tiempo, espero les haya ayudado y seguimos en contacto.